Profesor, hubo un debate ahora a raíz de la protesta que hizo la ADP, reclamando de cumplimiento de una serie de puntos. Algunos de esos que usted está leyendo ahí. Es lo mismo. Sí, entonces, entre esos puntos está también la evaluación de desempeño. Excelente. Decía el ministro que no podía reconocer el desempeño de un profesor que no pase los exámenes o la evaluación que se le haga. Usted decía que el 62% pasa como bueno, muy bueno y excelente. Sí. Entonces decía, no puedo incrementarle un 17% a alguien que no ha llegado ni siquiera a bueno. ¿Qué hacer con esos profesores que no llegan a bueno? Yo voy a hacer un llamado nuevamente a Milagros Ortiz Bosch, a lo que son los artículos referentes al Código de Ética de la Ley de Función Pública 4108, porque nosotros no podemos tener un ministro de Educación aquí que esté constantemente mintiéndole a la población. Este libro de Michaki y Cacatuna, que se llama La muerte de la verdad, yo quisiera que este país empezara a leerlo, porque aquí no podemos tener funcionarios públicos que vayan a los medios a mentir, como lo ha hecho Ángel Hernández. Lo primero es lo siguiente: la ADP no está pidiendo incremento de nada. Segundo, la ADP no quiere incentivos de ningún tipo para docentes deficientes. Tercero, pero aparte de eso, profesor, ¿qué hacer con el que la evaluación no llega a bueno? No, es que eso no es cierto. Escúcheme, porque fíjate que dice, no le voy a incrementar un 17% a alguien que no llega a docentes deficientes. Bueno. No, okay. Perdóneme. Lo que el ministro ha dicho a toda la prensa es que ellos no van a darle no es un incremento, porque la ley de incentivo, la ley de función pública 4108 establece los incentivos por evaluación de desempeño. Cierto, ¿Qué es lo que el ministro alega? El ministro alega que él no está de acuerdo con darle un incentivo de un 17% a docentes deficientes. Pero la normativa, los estándares profesionales, la guía de aplicación de la evaluación de desempeño, ni la resolución 29 de 2014 que regula los incentivos por desempeño a los profesores, establece tal cosa. El ministro está mintiendo. Los docentes deficientes no reciben ningún incentivo. La ADP no quiere incentivo para docentes deficientes. Yo, como director del Observatorio Educativo de la ADP, se los digo, el ministro lo que ha querido es confundir a la población. Miren cómo está establecido el incentivo a los docentes. Los excelentes tienen un 32% establecido ya hace 10 años. Eso no es nuevo. Los muy buenos tienen un 28%. Sí. Los buenos tienen un 24%. Los regulares tienen un 17%. Y los deficientes tienen 0%. Pero el ministro le ha dicho a este país que la ADP está procurando que a los docentes deficientes se le dé un 17%. ¿Pero qué hacer? Eso es pura mentira. Pero en función del observatorio, pues yo sé que ustedes observan para buscar la excelencia, buscar buenos resultados. ¿Qué hacer con esos profesores que no llegan a regular en la evaluación? ¿Qué hacer? No, aquí te dice que son deficientes. ¿Qué hacer con ellos? Mire, lo que sucede es que lamentablemente las autoridades del Ministerio de Educación son las primeras en violar sus propias normas. La evaluación de desempeño es un mecanismo para usted evaluar las fortalezas y debilidades de los docentes. ¿Y corregirlas? Pero ¿cómo se corrige? Usted ha preguntado. Bueno, la evaluación de desempeño establece que se debe hacer un plan de desarrollo profesional a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Bien. Sin embargo, en 6 años, hasta el día de hoy, ese instituto, que es el INAFOCAN, no ha sido capaz de elaborar un solo diagnóstico de necesidades formativas de los docentes. Y se gastan decenas de miles de millones de pesos en diplomados, en posgrados, en maestrías, en capacitación a docentes sin un diagnóstico. O sea, es dinero perdido. ¿Por qué digo que es perdido? Porque la ley te manda a evaluarlos. La ADP es la que está exigiendo que se evalúe a los docentes. La ADP ha establecido que no se debe dar incentivo a docentes deficientes. Los docentes deficientes, regulares, buenos y muy buenos, manda la normativa, deben recibir un plan de formación y capacitación. Pero si no los evalúan, ¿cómo lo van a hacer? Justamente para remarcar ese último punto que usted empezó diciéndolo desde el inicio. ¿Hace qué tiempo no son evaluados los 6 docentes? años. Aquí la última evaluación de desempeño se hizo en 2017 y 2018. Se entiende que en 2021, que es cuando tocaba otra vez, no se hizo por la pandemia. ¿Cada qué tiempo se hace? Cada 3 años. Cada 3 años. Pero, ¿qué pasa? Señores, ya estamos en 2024. Nada justifica. Yo soy parte de la comisión del Ministerio de Evaluación de Desempeño y yo llevo casi 20 meses en esa comisión. Y le puedo decir que los últimos 8 meses se han perdido porque el ministro Ángel Hernández se ha obsesionado en que él no va a aplicar los incentivos como está establecido en la ley. Pero tú le preguntas al ministro una pregunta. ¿Usted tiene algún estudio técnico, pedagógico que lo justifique? No.
¿Usted tiene algún estudio macroeconómico que justifique alterar la escala de incentivos? No. Yo les voy a dar un dato. El ministro dice que cuando se establecieron los márgenes de incentivo a los docentes, se hizo en una escala de un 17 a un 32 porque los docentes ganaban muy poco dinero. Y eso es falso. La diferencia hoy, 2024, entre el poder adquisitivo del salario real de los docentes en 2014 y 2024 es de 1.632 pesos. No es cierto que el salario del docente en 2014 tenía menor poder adquisitivo que el de hoy. Ahora, yo les exhorto a que hagan lo que hacemos en el observatorio. Investigación, estudio. Hagan un análisis macroeconómico como lo hicimos nosotros y comparen el sueldo de 2014 y su poder adquisitivo con el de hoy. Juan, ¿cómo usted evalúa la gestión de Fulcar y la del señor Hernández? La gestión de Fulcar fue muy distinta, porque a Fulcar le tocó ser ministro en medio de la pandemia. Distinto para bien. No, lo que sucede es lo siguiente. Mira, la variable más relevante en educación es el contexto. Okay. Eso es lo que define todo en educación. A Fulcar o cualquier otro que haya sido le tocó ser ministro en medio de la pandemia. Todos los sistemas educativos del mundo, todos estábamos improvisando. Es muy difícil tú comparar la gestión de un ministro en medio de una pandemia global donde todo tuvo que reinventarse y cambiarse, con un ministro que no ha tenido ningún problema y que ha tenido todo el dinero ahí enfrente. Pero lo que sucede, señores, les reitero, yo te puedo decir algo de la gestión de Fulcar. En la gestión de Fulcar se hizo un plan estratégico del gobierno a 4 años. ¿Qué debió hacer Ángel Hernández al asumir el puesto? ¿Dar continuidad al plan de gobierno? No. Que resolvía el problema de educación. Sí, lo resolvía, porque eso fue producto de años de investigaciones y estudios. Por lo menos el diseño de ese plan estratégico del gobierno fue bien concebido. ¿Y cómo lo cambió si los técnicos de Fulcar los que dirigen tanto en educación? No son ellos los que dirigen. Aquí esto parece, lamentablemente, esto no parece una democracia en este país, porque aquí hay un caudillismo de la figura que está en el tope, que lamentablemente no ayuda a la educación dominicana. Y desgraciadamente, aquí lo que sucede es que no tenemos un equipo ministerial competente. Y yo digo esto porque en 2012 este país cambió a un enfoque basado en competencias, la educación. Pasó del cognitivismo en el 95 y en 2012 pasó del contenido a la competencia. ¿Y qué es una competencia? Una competencia es saber hacer y saber ser. Y nuestro ministro de Educación y su equipo, lamentablemente, vienen del mundo de la educación superior. No dominan la educación escolar. Profesor, acláreme algo a propósito de los incentivos y la evaluación de desempeño. Según lo que estuve escuchando de parte del ministro, la decisión es parte de un acuerdo que se produjo hace 14 años, ¿verdad? ¿Me corrige? No, eso está normado, primero, por la Ley de Función Pública 4108. Está en la ley. Porque lo que sucede es que aquí poca gente... Pero el 17 al 32 está en la ley. No, el margen fue producto de una ordenanza de educación. De una resolución. Una resolución, ok. Correcto. ¿En qué se basó eso? 17 a 32. Okay. Correcto. Pero déjame hacerle la pregunta. Entonces, quizás ahí esté la preocupación del ministro, diría yo. Y le pregunto para entender, porque usted es un observador, está observando los problemas, las fortalezas, cómo corregir esos problemas desde el observatorio de la ADP, Observatorio de Educación. Entonces, habla de un 17 a un 32%. Correcto. No hay un tope a partir de un momento, porque si usted es maestro, lo lógico es que sea excelente. Y entonces hay que evaluarlo cada 3 años. Correcto. Okay. No hay un momento en que digamos al que es excelente, que se le está pagando para que sea excelente. Mire, ya le hemos aumentado 9 años consecutivos 32%. ¿No hay un tope? No, porque no, fíjate, o siempre cada 3 años habrá que aumentar ese 32 al que sea excelente. No, lo que sucede es que primero tú tienes en la Ley de Función Pública el tema del incentivo por el desempeño al funcionario. Eso pasa en el sector privado también. El sector privado es peor. El sector privado es el triple con los bonos que se dan y con los incentivos. Okay. Vamos a estar claros en algo. Lo pregunto para entenderlo. No, mire, lo primero es que la ley, tanto de función pública como la ley de educación, concibe la evaluación de desempeño y concibe su justificación en términos de gestión pública. Eso no es cuestionable. Lo segundo, tú tienes el estatuto del reglamento del docente, que te establece los criterios para tú evaluar un docente y sus incentivos. En 2014, cuando se creó la resolución 29-2014, se tomaron en cuenta factores como los que te he mencionado. Y lo único que argumenta el ministerio es que esa escala de un 17 a un 32 es incorrecta, porque en aquel entonces el sueldo del docente supuestamente era muy bajo. ¿Qué hicimos nosotros? Porque nosotros lo que hacemos es investigación científica. Sí. Nosotros hicimos un análisis macroeconómico
Vamos a evaluar el índice de inflación, vamos a evaluar la canasta familiar, el costo promedio de la canasta familiar, y vamos a evaluar la depreciación o apreciación de la moneda. Sí. Pues cuando comparamos 12 años de sueldo, ¿qué descubrimos? Que el sueldo del docente, el salario real del docente en 2014, en términos de su poder adquisitivo, solo difiere en 1.632 pesos con el sueldo de hoy. O sea que el argumento de que la escala no es apropiada porcentualmente es incorrecto, porque en términos económicos no es real y los estudios lo demuestran. ¿Cuál es la condición de docente ahora mismo? Bueno, los docentes de este país están pasando un tiempo muy difícil, porque fíjense algo, la enseñanza... Le voy a interrumpir ahí, pero difícil no en lo económico, porque mire, pues te voy a poner los últimos gobiernos le han remunerado, que se lo merecen, ¿eh? Buenos salarios. No se ría, Juan, por Dios. Mire, Le han remunerado. mire porque yo me río. Mire, déjeme decirle algo. Le ha provocado llegar a la clase media. ¿O no? No, mire por qué. Pero ¿y cómo te voy a decir que no? Pero escúcheme, porque yo lo que tengo son, yo no tengo opiniones, yo tengo argumentos medidos y medibles. O sea, mire lo que han hecho acá. Aquí hay una narrativa que te dice que el docente es el mejor pagado de todos los funcionarios públicos. Pero señores, yo les invito a todos a que entren a la página del Banco Central y verifiquen lo siguiente. ¿Cuál es el costo promedio de la canasta familiar hoy? Por encima de los 45,000 pesos. ¿Cuál es el salario promedio de este país? 50% menos, hasta en el sector privado. Entonces, cuando usted me dice que un docente tiene un salario real 1.000 o 2.000 pesos superior al costo promedio de la canasta familiar, ahí lo que están ejerciendo es lo que nosotros llamamos la teoría del mal de muchos como consuelo de tontos. El hecho de que el resto del país no tenga el sueldo que merece, porque también aquí se cometió un error histórico, yo insisto. Señores, aquí las organizaciones sindicales y la protesta, que son un derecho constitucional, aquí se abandonaron. Aquí se ha hecho, aquí los márgenes de beneficio que tienen ciertos grupos de este país, comparados, eso es gobierno tras gobierno, esto no es este gobierno. Este es mi gobierno y yo lo digo claro. Este es su gobierno. Sí, así pero es. Yo no lo quisiera al lado mío. Yo trabajé. Yo a Abinader no lo quisiera al lado mío. Bueno, yo me debo a mi país. Espérese, Juan, yo me debo a mi país y yo me debo a la ciudadanía. Pero está buscando Mire. Sí, pero espérate. Óigame bien, mire. Tiene Balaguer, mire. consideración. Mire, escúchame bien, mire. Balaguer, Leonel, Hipólito, Danilo, Abinader, son ciudadanos igual que yo. Hombres o mujeres de este país a quienes se les dio un rol, el rol de dirigir este país, perdóneme. Y nosotros confiamos en ellos. Ahora, la labor nuestra como ciudadanos es velar porque eso a lo que nosotros aspiramos se dé. Y el que usted confíe en un gobierno, lo mejor que usted puede hacer es hacer lo que estamos haciendo nosotros. Mire, esto no funciona. Mire, Profesor. ¿usted quiere ayudar a un gobierno? Yo creo que la mejor forma de ayudar a un gobierno es diciéndole la verdad. Sí. Y usted quiere que su país progrese, no es lamentablemente ejerciendo la función de una oveja callada que simplemente sigue a un caudillo, Profesor, porque eso es lo que le mandan. Aquí todos tenemos la responsabilidad de decir lo que está pasando. Usted ha descrito un panorama y ha descrito un panorama con evidencias en la mano. Yo quisiera que usted brevemente nos diga qué hacer, cómo empezar a cambiar esta situación. Nosotros Porque tenemos una ya propuesta. tenemos ahí el problema. ¿Cómo trabajamos en el problema? Sí. Mire, lo primero es que nosotros, todos nuestros estudios comienzan con esto. Propuestas y recomendaciones. Nosotros primero necesitamos un nuevo liderazgo en el Ministerio de Educación. El equipo que actualmente dirige el Ministerio de Educación no tiene ni el liderazgo, ni la credibilidad, ni las competencias para sacar a la educación pública del estancamiento. Usted no se puede acercar por ahí, ¿eh? ¿Perdón? Usted no se puede acercar por ahí. ¿Cómo que no? Porque eso es una institución Con pública. esa cosa que usted tiene, ese No, criterio. déjese de eso. Mire, yo soy parte de la... Mira eso que le acabo de decir. Deberían tomar estos hallazgos. Pero usted cree que el ministro lo va a recibir a usted. Pero ¿Cuándo no, usted cree que lo va a eso es recibir? personal. Es que no, esto no es un tema personal, Primer querido. cambio. Yo tengo un deber con la educación Sí, en mi pero país, bueno, no es con un pero usted ministro tiene que es un tener ave de alguna paso como consideración. todos. Juan, usted tiene que tener alguna consideración. Re- No, la Retomemos. consideración deben tenerlo todos los funcionarios públicos con el pueblo dominicano. Claro, Yo retomemos. estoy montando Primer investigación. punto, un cambio de los que hoy dirigen el ministerio. ¿Cuál sería el segundo? No, y Un gran- perdón. espérese, antes de cruzar al segundo. Y el perfil que debería tener el ministro. Ahí es donde voy. El perfil para poder solucionar el problema. ¿Quiere que tenga la que se quede de Calcuta? Usted no sería ministro, usted no lo haría bien.
No, yo no doy para eso. Ese es lo que debe hacer cualquiera que Sí, sabe que sí, no yo tiene no- las competencias para llegar ahí. Entonces, Sí. mire qué es lo que Pero pasa ese aquí. hombre dirige una universidad. Pero les construyó- reitero, pero ese venga, es el principal pero- problema. pero ¿Sabe venga por qué? acá, Juan, Dirige una por Dios. universidad. No es un inepto que está ahí tampoco. No, pero un momentito. Ese señor dirige una universidad, no una escuela. Y ni es especialista en educación escolar. Él estaría muy bien en el MESIT, quizás. Y les reitero. ¿A usted quiere que quite a Franklin entonces? No. Franklin Eso ha hecho no. un buen No, por trabajo. supuesto. Franklin ha Ese que hecho lo un dice. excelente Pero trabajo. háblenos del Para perfil. mí, Yo no entiendo. yo no nada. lo quitaría. Juan, Profesor, ahora es difícil. háblenos Mire qué es lo que sucede. Es del que aquí perfil. estamos hablando de la gestión pública, querido. Sí, sí. La ley de función pública define un perfil. Y en Usted este tiene que caso, cumplir con ese el perfil sería, profesor. Una persona que realmente domine y conozca la educación pública, sobre todo, y la educación escolar, que esté dispuesto, a conciliar, no a crear conflictos. Parte del problema de esta gestión es que carece de humildad intelectual. O sea, usted tiene aquí múltiples sectores. Sí, porque usted No, es tiene... que- Oh. Ahora, ¿qué cómo? Es que no es No fácil. van a dar ¿eh? entrada a la educación. Es que no lo No, van a es que dejar no van a- entrar. una Es que no pregunta. es considerado. Pero, Es que pero no Juan, hace- es que diga yo- cosas, Juan, mira. El objetivo son buenos, pero es la forma también. No, yo digo lo La siguiente. forma y Mire, el fondo son dos yo cosas tengo, distintas, yo pero- tengo un derecho, perdón, yo tengo un No, no, derecho ese a derecho yo te lo quito, cuestionar. porque no estamos en una es que yo dictadura tampoco. perdón, es que yo tengo el derecho a cuestionar a cualquier Claro. funcionario Sí, pero público. de la forma, Ese es, Juan. perdón, yo se lo reitero. Mire, nosotros hemos llegado a acuerdos que Bien. han sido violados. Ahora, ¿qué características debe tener un ministro? La capacidad para consensuar, Ok. no para crear conflictos. Ahí va bien, Y vamos nosotros bien ahí. hemos iniciado. La ADP está dispuesta a El prim- crear un gran consenso Bien. nacional. Primer punto, cambio de autoridades. Segundo punto sería que ya estamos cerrando. El ¿Cuál sería el consenso segundo punto? nacional por la educación de calidad. Tercer punto, crear los mecanismos para eficientizar el Ministerio de Educación. Eso no se hace sin un personal competente. Escúcheme. El cuarto punto, las políticas socioeducativas que no existen en este país. Acá no hay una conexión escuela-hogar. Nosotros llevamos 5 años en el Observatorio eso es Educativo. verdad, sí. Mire, hablando, ¿sabe de qué? De trabajadores sociales incorporados Ujú, a las sí. escuelas públicas. Ah, sí. Tienen que cumplir con las normas para evaluar a los profesores, capacitarlos, tienen que entregarle a los niños los recursos que necesitan, tienen que darle mejor alimentación escolar y tiene toda la ciudadanía, incluyéndolos a ustedes, los medios de comunicación, que incorporarse Finalmente. a Juan, esa Juan, campaña de Juan, educación finalmente. Voy a nacional. hacer una sugerencia humilde. Yo apuesto como ciudadano de a pie a Rafael Santos, ministro ¿le gusta? De Bueno, él educación. tiene el perfil porque pasó por, Mira, por los docentes. Por fin coincidí con Tiene él. perfil. Ahora, pero Por más fin que, coincidí con él. más que el perfil, te reitero, quien sea que vaya de ministro ahí, yo humildemente, yo solo tengo 34 años dirigiendo sistemas educativos y soy acreditador internacional de centros educativos y de sistemas. Y he trabajado en toda América Latina en esto. Y yo le puedo decir lo siguiente. Aquí hace falta un equipo y un consenso para mejorar la educación dominicana. Un gran líder. Eso que tú acabas de decir es indispensable. Una persona que pueda consensuar y conciliar, Coincidí que con él. pueda unir a todos los sectores. Pegué ahí Pero por viene lo menos. más importante después del líder, la ejecución. Aquí hace falta un equipo realmente Mire. competente en el Ministerio de Educación que sea capaz de ejecutar. Mire. Nosotros, mire, los docentes debemos ser los mejores aliados del ministerio, como decía Claro, él. claro. No que nos conviertan, como ha hecho este ministro, en un enemigo. De manera- en un contrario, de mane- constante. De manera breve, entonces no estamos preparados para iniciar el año escolar. el No estamos 26 preparados. De agosto, No pero me ¿qué diga. hacer para por lo menos mínimamente recibir a los niños en las escuelas y garantizarles por lo menos dentro de la gravedad que tenemos, garantizarles por lo menos que puedan recibir algo de educación este año? Bueno, cumplir con estas 14 recomendaciones que tenemos en base a los temas de alimentación escolar, de medios y recursos para el aprendizaje, de la infraestructura, porque un niño tiene derecho a ir a un lugar limpio, higiénico. El problema es que nos faltan Y eso días. es operativo. Es que faltan No, días. no da el Valdés. tiempo. Bueno, pero hay que Faltan empezar. días. Mira, Sí. hay que Bueno. empezar. Empecemos. Bueno, gracias a Juan Valdés, presidente del Jehová. Observatorio Educación de la Asociación Dominicana de Profesores. Pegué Vamos a una la con pausa. Rafael Santos con él. Regresamos en breve Definitivamente. aquí en Ahora por la Super 7.